Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Neuroaprendizaje. Ya estamos en el episodio 2 en el que vamos a tratar los hitos del desarrollo motor de los bebés, cómo tienen que ir sucediendo, de qué forma, cuál es su orden, qué pasa si no se cumple este orden y luego sobre todo qué relación tienen con el futuro aprendizaje. Y para este segundo episodio de esta segunda temporada quería presentaros al primer invitado, que no es otro que el doctor Jordi Catalán, que ya estuvo en la primera temporada del podcast en la que hablamos sobre neurodesarrollo, en concreto el episodio sobre neurodesarrollo. Los que estuvisteis escuchando ese episodio en concreto, pues ya le conoceréis. Los que no, sabed que el doctor Jordi Catalán es uno de los fundadores del Instituto Médico del Desarrollo Infantil, lleva más de 40 años de experiencia tratando casos del desarrollo infantil, es decir, se las ha visto de todos los colores y pues bueno, tengo la suerte de poder contar con él, nos une una gran relación. Y bueno, qué mejor ocasión que poder traerle al podcast, que nos enseñe a todos, porque al final cada vez que yo hablo con él pues aprendo cosas nuevas, así que nos enseñe a todos, que nos diga su punto de vista, cómo tiene que ir desarrollado todo. Y luego sobre todo el por qué, porque al final esos 40 años de experiencia clínica en el sector pues dan para mucho. Y sin más, vamos a empezar con la charla. Ya os advierto que esta intro la estoy grabando después de haber grabado el episodio y es un episodio largo, es un episodio de 1 hora, pero es que claro, ¿cómo no vamos a detenernos 1 hora en explicar el primer año, año y medio de vida, que es donde sucede toda esa base de los cimientos para el futuro aprendizaje, que son los hitos del desarrollo? Así que sin más, no me enrollo más, vamos con el episodio. El doctor Jordi Catalán fue el primer y único invitado del podcast, así lo quise en la primera temporada. Como sabéis, es alguien que tengo mucho cariño y quise únicamente que fuera él y hacer este regalo, hacerme este regalo. Así que hoy volvemos con lo que es el segundo episodio de la segunda temporada del podcast y volvemos con él. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Pues hoy con Jordi vamos a abordar un tema muy importante que es la base de la base, ¿no? Que es qué pasa en los hitos del desarrollo motor, por qué son tan importantes seguirlos, qué es lo que hace que se construyan esas bases, que no se tengan que saltar, qué relación tiene todo esto con el aprendizaje. Así que la primera pregunta, Jordi, ¿cuál es esta jerarquía? ¿Cuáles son estos hitos del desarrollo que se tienen que ir siguiendo? Bueno, mira, la naturaleza sigue una serie de patrones en los procesos evolutivos. Desde el desarrollo de la especie humana se han seguido una serie de pasos evolutivos que se han ido grabando en la genética, en nuestra propia genética, en la cual se han ido asimilando, se han ido pautando las principales adaptaciones a los problemas que ha ido encontrando la especie humana. Y la especie humana ha hecho todo un proceso evolutivo que ya a través de millones de años ha ido registrando los procesos básicos en el desarrollo. Entonces, vemos que hay una grabación específica para poder desarrollar ese sistema nervioso que se basa en las etapas anteriores de la especie. Entonces, en la especie ha habido etapas de arrastrado, etapas de gateo, etapas de deambulación, Y entonces es muy importante que el niño renueve estas actividades neurológicas para ir construyendo lo que sería el primer nivel del desarrollo del cerebro, que es el cerebro reptil, es el cerebro en el que está la base de las actividades motoras, que está pues todo lo que es la médula, cerebelo, protuberancia, bulbo, toda esta zona, que es la básica y que nos permite adaptarnos a los procesos motores. Pero no solamente estamos estructurando los procesos motores, sino que estamos dando base a la participación del cerebro superior.
El cerebro superior, luego viene el cerebro emocional, el cerebro que le llamamos mamífero, y luego viene el cerebro humano, que está en los dos hemisferios cerebrales y el cuerpo calloso. Cuanto mejor funcione, cuanto mejor organizado esté el cerebro reptil, el básico, mejor trabajarán las funciones superiores. Cuando hay desajustes en las bases, las actividades superiores pueden verse afectadas. Por eso es tan importante hacer cada uno de los patrones evolutivos, seguir cada uno de los patrones evolutivos de una forma bien estructurada, dándoles tiempo. Es muy importante que la etapa de, por ejemplo, de gateo, que es una etapa muy importante y que los especialistas somos tan apasionados de que los niños la sigan, porque en realidad eso permite que se inicie la relación interhemisférica, que empiece a trabajar el sistema nervioso sobre la base de comunicar los dos hemisferios cerebrales. Entonces, cuando un niño gatea bien, no un mes, no 15 días, no, tiene que estar 2 o 3 meses gateando, porque eso mejorará las vías neurológicas para que luego las funciones superiores se hagan con más facilidad. Entonces, no solamente hay que pasar por las diferentes etapas, sino que tiene que estar el tiempo suficiente para integrar esas habilidades. Entonces, bueno, si me has preguntado por los hitos, evidentemente primero es el volteo, que es la primera. Es muy importante, esto hoy en día hay una tendencia bastante general, es de que el niño recién nacido muy pronto se le coloca boca abajo, para que así se estimule el movimiento de la cabeza. Yo no soy partidario de este patrón, soy partidario de colocar al niño boca arriba y cuando él sabe colocarse boca abajo, es el momento en que puede estar en condiciones de poder hacer una postura de boca abajo cómoda y efectiva. Entonces, hay un patrón, lo volveremos a repetir porque esto es para mí importantísimo. Hay un patrón que es, el niño tiene que hacer aquello que es capaz de hacer por su cuenta. Es decir, colocarle boca abajo sin que él sepa voltear, erróneo. Colocarlo sentado antes de que él pueda sentarse, erróneo. Colocarlo de pie antes de que él se pueda levantar sin agarrarse a ningún sitio, sin agarrarse a la abuela, sin agarrarse al sofá, sin agarrarse a la mesa y se pone de pie, si lo sabe hacer de esta manera, está permitido que se ponga de pie. Pero si lo hacemos con ayuda, entonces podemos caer en un error. No siempre provoca esto trastornos, pero de alguna manera es un concepto que creo que es importante tener en cuenta, que cometeremos menos errores tanto en cuanto no aceleremos el proceso de la etapa en la que está existiendo en ese momento y que conviene que desarrolle. Eso es así y al final hemos ido ya tocando cosas de las varias preguntas ya que teníamos estipuladas. Pero bueno, la primera parte, lo del tema de la organización cerebral, ¿no? Estos 3 cerebros que hemos comentado, el cerebro reptil, el mamífero y el humano. Esto es lo que yo ya he explicado varias veces en el podcast, que es al final la teoría del cerebro como una casa, ¿no? En la que está el sótano, que es el cerebro reptil. Tenemos la planta baja, que es donde está el cerebro mamífero, es el sistema límbico, el que se encarga de las emociones, y luego tenemos el neocórtex, ¿no? El ático, ¿no? El que además dividimos en 2 habitaciones, donde está el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y el pasillo que separa estas 2 habitaciones, que es el cuerpo calloso. Efectivamente, todo lo que son los hitos del desarrollo, lo que van reproduciendo, lo que van ayudando es a todo este orden del cerebro. ¿Y esto para qué? Decía Jordi, claro, si no tenemos la primera parte bien asentada, bien asimilada, no podemos ir a las superiores. ¿Por qué? Porque un niño que tiene un problema de base, su cerebro va a estar gastando toda la energía en aquel problema de base que no tiene asimilado. Por lo tanto, no va a poder cumplir con las funciones superiores, las funciones de la cognición, las funciones de la atención, las funciones de la concentración o la comprensión. Entonces nos vamos a centrar siempre, o el cerebro en este caso, en las bases y no quedará energía para ir arriba. Ha comentado, y esta era mi siguiente pregunta,
¿Boca arriba o boca abajo cuando en los primeros meses de vida? Me he Esta adelantado. era. Se ha adelantado, pero bueno, no pasa nada. Vamos a explicar esto. El punto de partida tiene que ser el boca arriba. El boca arriba, y entonces en el momento en que el niño en la cuna es capaz de empezar a hacer cierta tendencia a girar, a arquear su columna, a plegar las piernas y empezar a girar hacia un lado o hacia otro, es el momento en que sí podemos ya empezar a colocar al niño en una superficie dura, es decir, una colchoneta, porque esto es un factor importante, y entonces irle estimulando de un lado o del otro para que aprenda a girar. Es también importante un concepto que es el niño normalmente empieza a girar hacia un lado. No tiene nada que ver con ser diestro o zurdo, no. Ser diestro o zurdo es un tema más evolucionado, que es importante, pero en esta etapa no. Entonces empiezan a girar hacia un lado. Hay que estimular también hacia el otro lado. Siempre hemos de buscar en el desarrollo del niño la simetría, potenciar el movimiento de un lado. Primero lo hará hacia un lado y se sentirá muy cómodo haciendo este lado, pero luego hemos de estimular el otro para que realmente trabaje hacia los dos lados y sea simétrica su desarrollo. Pero primero boca arriba. Cuando Claro, y empieza a luego... estar en posición de boca abajo, entonces sí que ya podemos permitir que pueda estar ratos en posición de boca abajo. Claro, entonces lo primero es que mantenga la cabeza en la línea media y que haya una flexión abdominal que pueda llevar las piernas hacia arriba, es decir, que pueda hacer un poco, entre comillas, la cucaracha, ¿no? Para que a partir de allí ya sea, dependiendo de cómo el niño pues pueda o sepa voltear, ya sea a partir de la cabeza, a partir de la parte superior del tronco o de las piernas, ya hará ese volteo, ¿no? Exacto. Y luego, claro, está el volteo de boca arriba a boca abajo, que es el primero que hará, y luego el de boca abajo a boca arriba. Exacto. Y luego ya será capaz de hilvanar, de ir alternando las dos actividades y entonces poderse desplazar de un sitio a otro de la habitación haciendo un volteo continuo de boca arriba a boca abajo, boca arriba, etcétera. Entonces poder adquirir ya la capacidad de poder desplazarse en el espacio. Para eso tiene que tener espacio. Si lo tenemos en un parque, el parque típico de casa, pues entonces le estamos limitando. Es importante que tenga un cierto espacio, con una moqueta, con una colchoneta, tal, que tenga espacio para poder desplazarse. Claro, si lo ponemos en un parque y le colocamos múltiples juguetes, entonces si no cojo uno, cojo otro. Y si no, cojo este, pero entonces eso no me estimula el movimiento. Es importante en esta etapa estimular el movimiento, y el movimiento necesita espacio y estímulos. Los mejores estímulos, evidentemente, son los papás, eso es evidente. Los papás deben de tirarse al suelo, colocarse a una altura en la que el niño nos pueda ver bien y entonces establecer un vínculo para poder conseguir, pues eso, que haya una relación y que luego pueda hacer un desplazamiento. Vamos con el segundo hito. ¿Qué vendría? ¿El arrastre? El arrastre, pero aquí hay un tema que quiero comentar también. Estamos en el concepto generalmente del arrastre lineal, el ir hacia adelante. No, primero hay otro arrastre importantísimo, que es el arrastre circular. Es decir, el niño cuando le proponemos, si no ha hecho el arrastre circular, le proponemos que haga el arrastre lineal, se frustra, porque normalmente lo que le sucede es que en lugar de ir hacia adelante, se va hacia atrás. Coloca los brazos en extensión y entonces se desplaza su cuerpo hacia atrás. Cada vez está más lejos del objetivo. Y esto, claro, fastidia al más pintado. El niño se enfada, el niño se molesta. Entonces, primero lo que hay que conseguir es que el niño consiga y domine el arrastrado circular. El arrastrado circular es, estando el niño boca abajo, tiene que hacer un movimiento de desplazamiento lateral y el eje de giro está en el ombligo, en el abdomen. Entonces va girando hacia un lado y hacia el otro de forma circular, también hacia un lado y hacia otro, para poder conseguir ir atrapando los estímulos que los adultos le vamos ofreciendo. Pero tienen que estar colocados al lado de su cabeza para que pueda ir haciendo un desplazamiento lateral.
Cuando ya es capaz de hacer ese desplazamiento lateral y arrastrado circular hacia un sentido y hacia el otro, la siguiente conquista ya es el arrastrado lineal, que es el arrastrado con un estímulo que está por encima de su cabeza y entonces va desplazándose en forma, digamos, de gusano, porque incluso pliegan el abdomen, lo extienden, pliegan, extienden, hasta conseguir el objetivo que pretende. Y el arrastrado, vemos que hay diferentes tipos de arrastrado. El primero es este arrastrado, que llamamos en homolateral, que es en forma de gusano, y luego ya viene un arrastrado de coordinación de brazo y pierna contraria, que es el que nos permite ya ir preparando los patrones motores del gateo. Entonces, primero se arrastra, llega un momento en que después de este arrastrado se consigue poner a 4 patitas en posición de gateo, se quedan como muy sorprendidos de su hazaña, hacen balanceos hacia adelante y hacia atrás y se vuelven a tumbar. Y vuelven a ponerse en forma de gateo hacia adelante y hacia atrás y se vuelven a tumbar. Hasta que llega un momento que con pequeños movimientos hacen desplazamientos en forma de gateo. Entonces, este desplazamiento de gateo les brinda la posibilidad de ser mucho más efectivos en sus desplazamientos. Este movimiento que comentabas de que cuando el bebé se pone ya a 4 patas, porque al final el siguiente paso, el siguiente hito no deja de ser el anterior con un nivel extra de dificultad. Y al final el arrastre, o sea, el gateo es lo mismo que el arrastre, pero en una posición más elevada, con un cambio de, en vez de con los pies, con las rodillas, ¿no? Con toda la pierna. Pero este movimiento que comentaba el doctor Catalán, de que cuando el niño se pone a 4 patas y va hacia adelante y hacia atrás y se cae y se vuelve a levantar, es una de las formas de integración del reflejo tónico asimétrico del cuello. Además, es decir, que ya no es cuestión de los hitos el movimiento, sino también del que los propios hitos van integrando los reflejos primitivos también. Otra de las cosas que también se trabaja en esta etapa importantísimo es que al apoyar las manos en el suelo se abren las manos y entonces ahí se integra el reflejo palmar. Eso es. Tanto en el arrastrado como en el gateo. Reflejo palmar, para los que no tengan información sobre el tema. El reflejo palmar es básico para coger bien el lápiz. Entonces, en esa etapa se va construyendo que cuando hay un estímulo en la zona palmar, no hago el cierre de la mano ya. Porque sí, cuando empiezo a gatear o estar en primeras posiciones, el niño no abre las manos. Los primeros gateos son los con las manos un poco flexionadas, pero en la medida que lo va haciendo, las va abriendo. ¿Qué está haciendo? Pues está integrando el reflejo palmar. Aunque haya un estímulo en la palma de la mano, ya no cierra la mano. Por lo tanto, cuando se le dé un lápiz, no tendrá el reflejo de agarrar el lápiz de cualquier manera haciendo una pinza escribana horrorosa como la que vemos en tantas escuelas, sino que ya tendrá la posibilidad, además de hacer las manipulaciones, de coger objetos pequeños, de tal. Entonces, eso le ayudará a poder tener todo este proceso. Y luego, otro de los factores también importantes, ya sin gatear aún, es todo el tema del equilibrio, todo el tema de conseguir que el sistema vestibular, estamos a 4 patas, hacemos movimientos hacia adelante, hacia atrás. Entonces, aquí está trabajando todos los sistemas de equilibrio de los canales semicirculares de un hemisferio y del otro, que se ponen de acuerdo, que se interaccionan para mantener el equilibrio e iniciar ya los procesos. Mientras estamos en el suelo, es evidente que al girar, por ejemplo, también se activan. Pero aquí ya los ponemos a prueba para que se mantengan en equilibrio. Hay niños con trastornos en el sistema vestibular, equilibrio y tal, que les cuesta mucho colocarse en posición de gateo porque no interaccionan bien. Niños que han tenido problemas auditivos muy serios, con mucosidades muy serias, que entonces no se ha podido construir bien los canales semicirculares y entonces son posiciones de gateo inestables, incluso que retardan la aparición del gateo. Porque el sistema vestibular es importante, en esa etapa ya empieza a ponerse a prueba. Antes se ha entrenado, ya el propio vientre de la mamá, cuando giran, cuando hacen movimientos dentro del líquido amniótico, se está empezando a estructurar todo este proceso. Pero donde se empieza a poner a prueba por primera vez es en la posición de gateo. Y claro, mucho más cuando ya se desplaza. Cuando hace el desplazamiento de gateo, entonces eso se enriquece mucho más.
El gateo, algo vamos, para nosotros es importantísimo, es esencial, es básico y es crucial para ya no solo las siguientes etapas de los hitos, sino el futuro aprendizaje del niño. Hay muchas madres, muchos padres que comentan, oye, ¿y si mi hijo no gatea va a tener TDAH? ¿Si mi hijo no gatea va a tener dislexia? No, No, no no. tiene una condición, una relación causa-efecto. Pero Lo que, si quieres hacer prevención, una prevención, digamos, bien hecha, yo lo que aconsejo es que se gatee y que se gatee de una forma bien coordinada, porque si no gatea estamos comprando números a que pueda tener dificultades de aprendizaje. eso es. Tampoco hay que pensar que eso sea ineludible, que si no gatea va a tener problemas. Tampoco, no. Pero si podemos conseguir que compre menos números para lo que es el problemas de aprendizaje, y uno de ellos es el gateo, todos los procesos de coordinación. Efectivamente, es el proceso inverso de la tómbola esto, ¿no? Lo que quieres es no tener papeletas para que no te toque. Exacto, Efectivamente, exacto. pero igual alguna papeleta tienes por de forma genética o de forma lo que sea y te toca, pero prevenimos. Hay algunas veces que en la consulta pues hablas sobre el tema de la importancia del gateo, si el niño aún no ha gateado, pues hay que tenerlo en cuenta y tal. Y sale el papá o la mamá diciendo, yo no gateé y no tengo ningún problema. Bueno, es posible, no, ya hemos dicho que no es un tema directo. A veces la falta de gateo se puede compensar más adelante haciendo mucho deporte. Personas, niños que hacen mucho deporte pueden compensar el hecho de que no hayan tenido una buena coordinación motora en las bases. Pero repito, si tenemos un niño de 8, 7, 9 meses que empieza a gatear y que empieza, estimulemos este proceso. No busquemos, bueno, seguramente no tendrá problemas. Yo no me la juego, yo no compro números a esa tómbola, desde luego que no. Yo lo que prefiero es que asentar, que ya que estamos trabajando con el niño, ya estamos recorriendo un camino sólido, vamos a darle la oportunidad que lo pueda hacer lo mejor posible. ¿Y por qué es tan importante, Jordi, para nosotros el gateo? Es decir, vamos a explicarles a la gente qué relación tiene el gateo, qué es lo que aprende el niño, la coordinación ojo-mano, la visión, el sistema vestibular, es decir, el movimiento contralateral. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque es los cimientos de los procesos más complejos que se verán en el futuro. Es la base fundamental. Es decir, un niño, por ejemplo, cuando está en el suelo y ve un objeto, está haciendo un trabajo de coordinación de los dos ojos porque ve un objeto y en el momento que lo toma con la mano o lo alcanza con la mano, está haciendo un reconocimiento cerebral de que esa es la distancia adecuada y que para enfocarlo tengo que hacer el movimiento de ambos ojos para poder afinar y cogerlo correctamente. Entonces ves niños que son capaces de coger motas de polvo con una finura de pinza de mano y tal. Pues esto es un trabajo de entrenamiento para el futuro, sin duda alguna. Todos los procesos de coordinación, esto es lo más importante, quizá, todos son importantes, pero la coordinación entre los dos hemisferios, el hecho de trabajar mano derecha, pierna izquierda, pierna derecha, me está empezando a sincronizar las funciones de los dos hemisferios cerebrales, porque el hemisferio izquierdo controla el lado derecho y el hemisferio izquierdo controla el lado izquierdo. Entonces, si yo tengo que sincronizar la mano izquierda con la pierna derecha, tengo que poner de acuerdo a los dos hemisferios para acceder a un desplazamiento armónico, a una coordinación que está empezando a preparar el terreno del trabajo de la relación entre los dos hemisferios. Y el equilibrio, y luego también una cosa importante que es la autonomía. El niño empieza a ser autónomo en el desplazamiento, es capaz de desplazarse, de ir de una habitación a la otra, de ser capaz de escuchar a mamá que está en una habitación y entonces me voy desplazando, me organizo espacialmente, me oriento en el espacio.
tengo la posibilidad de poder conseguir. Y eso me da autonomía, autoconfianza, capacidad de tener unos inicios de la organización espacial, de tener ya poder empezar a concebir el espacio de la casa. Es que es un acúmulo de informaciones que si el niño está sentado en una sillita y lo desplazamos nosotros, no es lo mismo. No es lo mismo. Lo que sí que es importante es que haya espacio para que se pueda desplazar. Y evidentemente evitar cualquier tipo de accidente, proteger los enchufes, vigilar que no haya muebles inestables para que el niño, si se agarra ahí, pueda caerse algo encima. En eso sí que hemos de tener y si hay una zona, por ejemplo, que yo siempre digo que los niños no deben entrar, los niños gateadores, es en la cocina. Es poner una puerta de estas, digamos así, que se puedan colocar en la cocina para que el niño no pueda entrar, porque en la cocina es donde se producen los accidentes más frecuentes en los gateadores. Y entonces, bueno, pues pueden ver a la mamá o al papá que está cocinando y entonces ellos pueden estar libres por ahí. Sí, puede ser en algún momento que se pueda usar el parque como un elemento de protección, pero tiene que ser como un elemento de protección porque estoy atendiendo el teléfono o porque estoy haciendo una cosa que en ese momento no puedo estar vigilando al niño. Y los niños, evidentemente, sueltos son un peligro si hay situaciones que puedan generar peligrosidad. Y entonces, pues lo colocas en el parque y chimpum. Pero poco tiempo, no como un lugar de vida, sino que tiene que ser una posibilidad de que se pueda desplazar, porque adquiere aprendizajes impresionantes que no nos podemos ni imaginar lo enriquecedor que es para el niño el hacer estos desplazamientos por la casa. Ese peligro que comentaba Jordi para la gente que no veis el vídeo, para que no nos veis por YouTube, lo ponía muy entre comillas, ¿no? Es decir, pero efectivamente el niño tiene que estar protegido y al final, pues un niño que tiene esa libertad, que no está metido en un parque en el momento que yo, pues no lo sé, he entrado un momento en la cocina y he salido y tal, pues bueno, puede ocurrir cualquier cosa. Por llevar toda esta información que nos ha acabado del doctor Catalán al futuro aprendizaje, por ejemplo, la primera parte que comentaba, ¿no? Todo el tema de la visión, cómo enfoco de lejos, enfoco de cerca, cojo el estímulo, el juguete que tenía. ¿Esto dónde lo vemos en el colegio? En cuando un niño está sentado en clase, tiene que mirar a la pizarra, mirar al papel, copiar, volver a mirar a la pizarra, volver a mirar al papel. Es el mismo tipo de movimiento ocular. Por lo tanto, ya estamos entrenando eso. El tema de coger el estímulo, el juguete, la mota de polvo, es una pinza escribana. Es la pinza escribana que tiene que hacerse. Por lo tanto, ya estamos entrenándola allí. Todo el tema de la conexión interhemisférica, el cuerpo calloso, ¿dónde se ve? En los procesos de lectoescritura y comprensión. Mientras el hemisferio izquierdo decodifica todo lo que está delante del papel y todo lo que tiene que leer, el hemisferio derecho interpreta aquello que está leyendo, por lo tanto, comprende. Es decir, va ligado totalmente. Por eso es para nosotros el hito, es decir, la parte más importante casi. Me gustaría preguntarte, Jordi, porque pasa muchas veces de mi hijo no gateó, pero se arrastró, y se arrastró en contralateral. ¿Puede sustituir al gateo? Es decir, mejor eso que nada, pero... Puede sustituir. Un buen contralateral de arrastrado durante tiempo puede sustituir la no acción del gateo. El gateo va bien para la cuestión, digamos, de tono muscular, porque al separar los brazos, o sea, el cuerpo del suelo, el gateo también lo que hace es fortalecer la faja abdominal. Al estar en posición de gateo, entonces la faja abdominal, porque las vísceras pesan, la faja abdominal hace que se estimule y la musculatura del abdomen mantiene la estructura, el peso de las vísceras. Eso hace que cuando el niño esté de pie tenga una faja abdominal correcta y no haga una imagen del niño con hiperlordosis lumbar, con la tripa hacia afuera, que se les va la tripa hacia afuera y ahí tienen un arqueo muy marcado en la zona lumbar. Y hacen unas posturas, digamos, que los pies entonces no se colocan bien. Es decir, todo el trabajo, digamos, de la estructura muscular en el gateo también es muy importante para poder tener luego
una posición bípeda más adecuada. Entonces, el gateo es muy importante. ¿Que se puede saltar si ha hecho unos buenos contralaterales de arrastrado? Sí. Pero bueno, si puede gatear, mejor. Al final esto no deja de ser pura evolución biológica, es decir, es lo que habíamos hablado al principio, es decir, Claro. Nosotros venimos del agua, pasamos a la parte más del arrastre siendo lagartos y demás, nos levantamos a 4 patas y de ahí a 2, es decir, es que si tú lo miras, es decir, creo que los dos estamos pensando en la misma imagen ahora mismo, pero la tenemos muy tal. Es que tú lo ves y es que es el mismo proceso evolutivo el que sigue. No estamos inventando nada. No, esto no estamos inventando ni la rueda ni el fuego. Estamos simplemente siguiendo el camino que nos marca la naturaleza. Lo que pasa es que muchas veces se pierde sin saber lo importante que es. Ahí está el drama, que a veces, pues bueno, pues se dice, bueno, no es tan importante. Yo oí un pediatra un día que decía, hablando del tema de la lateralidad, que es un proceso, bueno, que otro día ya hablaremos de las dominancias, etcétera y tal, pero que es importantísimo. Dice, no, esto está pasado de moda. ¿Qué narices pasado de moda? Un proceso natural. Al contrario, debemos de cuidarlo más porque cada vez hay más estímulos que distorsionan este proceso. Es decir, estamos potenciando la atención involuntaria del niño con pantallas, etcétera, no desarrolla el movimiento, no se siente interesado por el movimiento, cuando esto es la primera etapa que tiene que cubrir. Es lo más importante en este momento evolutivo. Más adelante ya llegará a las pantallas, ya llegará a los procesos de juegos, etcétera y tal. Pero ahora en este momento es importante que construya lo que decías, ¿no? Las bases de ese edificio que se construye por niveles. Entonces no nos podemos saltar el primer nivel. Exactamente. Siguiente hito, la sedestación, el sentarse. Perfecto. Es el siguiente, es decir, en realidad el niño debe de sentarse, debiéramos de sentarlo cuando él es capaz de sentarse solo por su cuenta. ¡Qué barbaridad! ¿Qué dice ese señor? Pero eso entonces no será hasta los 7 u 8 meses. Efectivamente, cuando el niño puede sentarse solo, cuando empieza a tener la posición de gateo. Cuando el niño está en posición de arrastrado, aunque sea un buen arrastrador, un buen reptador, no consigue despegar el cuerpo del suelo y no puede sentarse. El niño puede sentarse cuando a partir de la posición de 4 patas pliega una pierna y se coloca en posición de sentado. Ese es el momento que nos está diciendo que el sistema nervioso está preparado para poder hacer una buena adquisición de la postura de sentado. Claro, antes todos los niños, menos el mío, que yo sí que fui muy riguroso en esto, pero te garantiza una cosa muy importante, que si lo piensas dices, pues es verdad. El niño tiene que construye la maduración de su columna vertebral de arriba hacia abajo. Es decir, primero mantiene la cabeza, luego ya son los brazos que llevan hacia la postura del periscopio, luego y aparece la postura de gateo. Cuando está la postura de gateo, toda la columna vertebral se construye como una pieza. Está armónicamente enlazada desde las vértebras cervicales hasta las lumbares y el sacro. Si yo lo coloco sentado antes de tiempo, la última parte está sin formar parte de toda la estructura y muchas veces ahí aparecen pequeñas desviaciones de columna, pequeñas, que luego se pueden compensar, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué compensar si se puede construir bien? Y entonces esa zona última se madura en el momento en que estamos en la fase de gateo. Entonces, podemos decir que el niño está capacitado para poder estar sentado cuando el niño se sienta solo. Y a partir de ese momento, pero aquello de coger un niño, yo cuando voy caminando por la calle y veo un niño que está en un cochecito y que entonces está sentado, pero lo ves que está totalmente torsionado, esta información se está grabando en el cerebro como la postura correcta, porque es la que yo utilizo siempre. Entonces, estoy haciendo una cierta escolosis. Por suerte, si el niño tiene la posibilidad de poder hacer entrenamiento, movimientos y tal, pues se irá
reestructurando. Pero mejor sería que no se tuviese que reorganizar, sino que ya estuviese organizado desde un principio. Es decir, algunas escoliosis que se llaman idiopáticas, escoliosis, desviaciones de columnas, que no se sabe de dónde vienen, algunas de ellas vienen por posturas erróneas durante estas etapas. Entonces, lo ideal sería, evidentemente, que el niño puede acceder al gateo y accede al gateo, y a partir de ese momento ya le podemos dar la posibilidad de que se pueda sentar y que entonces estamos tranquilos de que puede tener una buena sedestación. Fijaros la lógica tan aplastante, la lógica biológica tan aplastante que pasa de la cabeza, luego forma toda la parte de la espalda como el punto más sereno, digamos, y evolutivo para que luego el niño pueda sentarse, es decir, y tiene esa lógica para que luego esas vértebras o esa parte final de la columna no sufra. Y luego también tiene la lógica a nivel de gravedad, es decir, el niño utiliza la gravedad para sentarse, se deja caer. Entonces, si es que al final biológicamente es muy lógico. Es decir, imaginémonos que el niño aún está en posición de gateo y se quiere sentar. Tiene que subir él entero, es decir, tiene que ir contra gravedad para sentarse. Está en arrastrado, es el gateo. Perdón, si está en arrastrado. Si está en arrastrado, tiene que ir contra gravedad para sentarse. Entonces es que no tiene sentido biológicamente hablando. Entonces mientras está en gateo, él lo que va a hacer es meter una pierna, clon, y dejar caer el culo. Y ya está. Y estará sentado en esa postura que normalmente pues tendrá una pierna por dentro y tal, que luego ya irá perfeccionando. Pero simplemente el dejar caer el culo metiendo la pierna, aprovechando la gravedad, él ya se sentará solo. Y ahora la pregunta del millón, que seguro que hay muchos padres y madres que dicen, ya, pero entonces, cuando le doy de comer, ¿le siento en la trona o no? Bueno, se puede sentar en la trona porque son espacios de tiempo cortos. Entonces sí se puede sentar antes de que él sepa sentarse, puede estar en esa posición, pero poco tiempo. Es lo mismo que el concepto del parque. Es decir, hay cosas que no son las mejores, pero bueno, pues son pequeñas adaptaciones que hemos de hacer. Y, por ejemplo, el sentado cuando se le da de comer, evidentemente a nivel digestivo ayuda para que pueda hacer el proceso, pero espacios de tiempo cortos. Sí, los 15-20 minutos que se tarda en dar de comer y listo. Seguimos. Vamos por, para mí, un paso intermedio entre la sedestación y el andar, que es ponerse de pie. Sí, claro. Vamos a comentarlo esto porque aquí existe ya la teoría de, igual que en la parte de andar, que voy con la abuela o con los padres, que les doy el dedito y vamos haciendo de andador, o incluso uno de los regalos de nacimiento es un andador. Sí, prohibido, a la hoguera. Exactamente, esto para otras cosas, pero para empezar a andar no. El ponerse de pie a través de muebles, a través de ayudándonos con las mesas, levantándoles nosotros. Lo mismo entiendo, ¿no? Que cuando sentarle, ¿no? Es decir, si él no se puede levantar por sí solo. Sí. Hay un paso importante, es el hecho de que el niño quiere ponerse de pie si nosotros estamos de pie. Si nosotros acompañamos en el juego al niño en el suelo, el niño se ve menos necesitado a ese estímulo de querer adquirir la posición de pie. Una de las cosas que puede enriquecer el suelo en los procesos de gateo, cuando el niño ya gatea con mucha facilidad por todas las superficies, es poner obstáculos, almohadones, rulos, porque entonces el niño tiene el estímulo de gatear, alarga el estímulo de gatear, no tiene tanta necesidad de levantarse porque él lo que busca entonces es subir obstáculos, bajar obstáculos, pasar por elementos que son inestables, almohadones. Eso enriquece la vida del niño en el suelo y digamos que atrasa sus deseos de ponerse de pie y le ayuda a tener unas mejores coordinaciones motoras, porque al subir, bajar almohadones, etcétera, esto le enriquece porque no solamente es el espacio liso y llano del suelo, sino que ya va teniendo irregularidades. Esto sería un elemento muy enriquecedor en ese proceso. Luego,
Claro, en algunas ocasiones el niño se coloca en posición de oso. Oso es colocar las manos, las plantas de las manos y las plantas de los pies, ¿vale? Y hay niños que se desplazan en esta postura. Hacen, en lugar de un gateo, un oseo. Hacen el oso, manos y pies, plantas de manos y pies. Entonces a veces se desplazan. A partir de ahí pueden ya colocarse en postura de pie, porque es más fácil el poder colocarse a partir de la postura de oseo, levantarse y colocarse de pie. Colocan los brazos hacia arriba para poder controlar la caída, claro, porque los niños van, lo que decías tú, muy bien dicho, que los patrones anteriores me sirven para poder hacer los siguientes. Un niño que se le coloca de pie, sin que haya hecho él el proceso, se pone de pie y no coloca las manos. ¿Y qué pasa? Que cuando pierde el equilibrio se dan de golpes contra el suelo porque no hay el sistema de defensa de reflejos de caída que se han ido adquiriendo gracias al gateo. Entonces, un niño que no ha estado en esas posiciones, ponerlo de pie o que esté de pie es un cierto peligro, porque lo que hace entonces es no poner en marcha ni el reflejo de caída de poner las manos o de caer de culo sobre el culo o sobre el pañal, que entonces lo amortigua, pero lo controla. Entonces, en algunos momentos puede haber un pequeño apoyo en un sofá, pues bueno, se puede admitir, tampoco vamos a ser, cogerlo y ponerlo de pie, no, porque ahí podemos tener muchos errores, sobre todo de colocación de pies. Niños que ponen los pies hacia adentro, que ponen los pies hacia afuera, que no mantienen un buen equilibrio porque me cogen de la mano y entonces el equilibrio ya no participa. Tiene que ser por motu propio, de plenas capacidades. En el sofá sí que se puede hacer, que se hace un pequeño apoyo y hace un movimiento de caminar de lado. Esta es una etapa, digamos que buena para el proceso de desarrollo futuro de la deambulación, del caminar. El caminar de lado, hacia un lado y hacia otro. Esto aún se puede admitir. Incluso más adelante es apoyarse en la pared y también hacer un desplazamiento lateral de un lado hacia otro. Hay que tener cierta permisividad. Tampoco se trata de, digamos, ser absolutamente estrictos para que no se ponga de pie si no está. No, hemos de aceptar ciertas situaciones. Pero desde luego, los caminadores prohibidos, o sea, es una herramienta del demonio, eso es horroroso, en contra de la naturaleza. Tampoco llevarle con nuestras manos, porque en lugar de ayudarle, le estamos entorpeciendo, porque no está poniendo en práctica su sistema de equilibrio. Y entonces, cuando esté de pie solo, va a tener muchas dificultades para poder mantener el equilibrio. Entonces, cogerle de las manos no, sino que vaya haciendo esa progresión paulatina. Y entonces, primero andar de lado, siempre es un buen proceso, y luego ya ir conquistando la posición de caminar. Pero si ha hecho todos los procesos anteriores, esos reflejos de caída serán más efectivos y no tendrá tantos accidentes como puede tenerlo si nosotros lo levantamos y lo llevamos de las manos. Exactamente, exactamente. O sea, es que no se puede añadir ni un ápice porque al final, si es que lo que vemos es, y vuelvo a insistir, es la lógica aplastante de la biología, es decir, cómo paso a paso e incluso esa etapa de oseo que comentaba el doctor Catalán, que muchos niños no pasan, es muy interesante porque es que al final los pies ya están en la misma posición que cuando andas. Entonces, lo único que está haciendo es apoyar las manos y eso no deja de ser el reflejo de cuando me caigo, no me caigo de cara, sino que pongo las manos como reflejo de protección. Entonces, es que si lo vemos quizá en imágenes es como mucho más sencillo de entender que si lo oímos y lo tenemos que ir procesando, pero es que biológicamente es de lógica aplastante. Y llegamos a la etapa de deambulación, ya el andar, ¿no? Y una de las cosas ya de consecuencias muchas veces del andador, que es lo que habíamos hablado, vemos que en niños que ya están andando o que ya están en bipedestación, ¿no? En dos patas, apoyados en los pies, no andan, corren.
Porque, claro, no mantienen el equilibrio, como con el Claro, motor y van hacia adelante y la claro. posición es de la cabeza un poquito más hacia adelante porque tengo que empujar, los brazos van hacia adelante y demás. El niño, ¿qué pasa? Que nota como ese ímpetu, ¿no? Que le hace llevar la cabeza un poquito más adelante, a nivel corporal me refiero, y de las manos, hace que el paso tenga que ser muchísimo más rápido. Por lo tanto, corre antes de andar y es ahí también donde vuelven a caer porque es que no están preparados a nivel de equilibrio y a nivel de que no han andado como para antes de... Eso que se dice, ¿no? ¿Quieres correr antes de empezar a andar? Pues que es que está pasando. En realidad es lo que dices, van persiguiendo su centro de gravedad. Ahí está. No tienen el centro de gravedad colocado, sino que lo tienen más adelante. Por lo tanto, voy persiguiéndolo. ¿Qué hago? Tengo que ir rápido para no caerme. Entonces, ¿qué genera esto? Hay muchos casos de niños con trastornos de hiperactividad. Yo sé que esto sonará como algo fuera de tono. No es verdad. Yo he tenido niños en consulta con cuadros de hiperactividad que han venido porque son muy movidos, porque no paran. Y cuando haces la historia clínica y preguntas en qué momento empezó a tener esa tendencia a ser hiperactivo, tal, cuando empezó a caminar. Antes era un niño tranquilo. Entonces, ¿qué pasó? Que este proceso de perseguir el centro de gravedad hace que el sistema nervioso tenga que estar activo, tenga que estar muy dinámico, precisamente para no caerse, y se acostumbra a ir corriendo detrás de su propio cuerpo, de su propio equilibrio más que de su cuerpo va detrás del equilibrio, y entonces se acostumbra a ir con esa dinámica. Y cuando estoy de pie, he de estar con el motor a tope para poder conseguir no caerme. Y entonces ya me acostumbro a tener ese cierto punto de hiperactividad. El equilibrado, el que mantiene el equilibrio, el que sabe parar, el que sabe estar en una dinámica más estable, pues tienen mayores números para poder tener más equilibrio y más coordinación y más estabilidad. Es así, y aquí acaban un poco lo que son los hitos, ¿no? Es decir, esto. Y ahora, también una de las preguntas que a mí me hace muchísimo, supongo a ti también, es: ya, pero ¿cuándo? Es decir, ¿con qué mes tiene que conquistar cada hito? Y yo lo primero que digo es: déjate de historias. O sea, no es cuestión del tiempo, es cuestión de cómo lo hace y cómo llega a hacerlo. Porque, claro, me comparo con el vecino, que el de con 12 meses, que son más o menos de la misma edad, y el del vecino con 12 meses anda, y el mío con 12 meses aún gatea. Y claro, es que mi hijo, no sé qué, o aún peor, que esto lo oí en Navidades, o sea, me quedé como muy... como, digo, ostras, por el amor de Dios. Dos personas que no se conocían entre ellas me hicieron el mismo comentario. Ostras, he visto, Guille, a un niño, a un bebé que con 9 meses ya anda. Habría que evaluarle de altas capacidades. Yo pensaba, ¿qué tendrá que ver? ¿Qué relación hay ahí? Es precocidad motora, pero no correcta. Es decir, porque luego ese niño puede ser que sí o puede ser que no, ya lo hemos hablado. Pero tiene más Ha comprado papeleta más para... números, ha Ya está. comprado más números a que en el futuro pueda tener una falta de coordinación motora, ya ves, por haber Claro, hecho antes las etapas, porque las ha hecho cortas y entonces muchas veces no se consolidan. Tampoco vamos a tomarlo como un proceso definitivo. Puede haber que empiece a caminar a los 9 meses y no tenga ningún tipo de problema. Perfecto. Sí estoy de acuerdo en que esto no son altas capacidades, esto son habilidades podrían llegar a motoras y ya serlo, está. pero no gracias a que se ha saltado la fase de gateo o a que se ha puesto de pie con 9 meses. Claro, Es decir, ese claro. niño puede tener altas capacidades, pero no en consecuencia o no gracias o no tiene relación con con haberse saltado una fase Correcto. un hito o haber estado poco tiempo haciendo un hito. Correcto, correcto, correcto. Es una situación que muchas veces se hacen este tipo de relaciones directas, pero que no tienen demasiado sentido. En realidad, lo más importante es lo que has dicho. Hay que cubrir cada una de las etapas que madurativamente el niño necesite. Y entonces, si a los 12 meses aún no camina, no pasa nada. Lo importante es que esté gateando bien, coordine bien los movimientos. Cuanto mejor haga construya cada una de las etapas, de los hitos del desarrollo,
más garantías tendrá en el futuro de poder tener un buen proceso de solución de las actividades más complejas. Eso es así. Y ganar mucho, o sea, o conseguir las simetrías corporales. Es decir, si el niño empieza a comer solo, tiene que coger su cubierto con las dos manos. Si el niño, no lo sé, chuta sin querer una pelota o chuta queriendo una pelota o un globo, lo tiene que chutar con los dos pies. O sea, es decir, el niño aún no está en etapa, en edad, en proceso de estar lateralizado. Es decir, preocupémonos si un niño lo hace todo con una mano. Un bebé, en este caso. Porque entonces significa que la otra mano estará bloqueada, ahí pasará algo. Y eso es lo que tendremos que ir a investigar, ¿no? Es decir, y de allí toda la etapa del gateo, el arrastre, porque hay muchos niños que también se arrastran y dejan una pierna atrás, o gatean y dejan una pierna atrás. Entonces, eso es lo que no nos gusta, eso es lo que tenemos que ir a ver. Eso es un gateo incorrecto o un movimiento incorrecto. Entonces necesitamos esas simetrías corporales y esas simetrías en todos los sistemas dobles para favorecer toda esa base y para luego poder lateralizarnos. Pero un niño de 3 años no es ni diestro ni zurdo. Exacto, exacto. Esto Mira, tenemos que tener muy claro. Nosotros con Elisa Aribau hemos escrito un libro que es Más allá de las dos manos. Es un libro en el que hablamos de todo el desarrollo psicomotor y todos los procesos de lateralización, y hablamos de que antes de que se llegue a la lateralidad hay que tener bien organizada la prelateralidad. Entonces, en este libro lo que tenemos es un test para valorar el nivel de maduración, de organización prelateral del niño. Esto se tiene que hacer con niños pues a partir de los 4 o 5 años, ya la prelateralidad pues tiene que estar construida, y ahí podemos, a través de este test, valorar si tiene bien adquiridos los procesos del desarrollo, que son la base para que luego pueda tener una buena organización lateral. Tenemos aquí también el test de la lateralidad, que es la etapa siguiente para poder saber si el niño es diestro, si es zurdo, si tiene lateralidad cruzada, etc. Pero aquí quiero remarcar lo importante que son las bases del desarrollo para todos los procesos futuros de aprendizaje. Este libro en realidad es consecuencia de un trabajo asistencial en gabinete privado por un optometrista y un especialista en neurodesarrollo infantil, que soy yo. Y entonces hemos ido atendiendo a niños con problemas de aprendizaje, y entonces pues un niño que tiene dificultades lectoras, dificultades escritoras, comprensión lectora, razonamiento lógico, siempre lo que hemos hecho es ver cómo están las bases de su desarrollo, saber cómo está organizada su prelateralidad. Porque si ahí tenemos errores, trabajando esos errores, hemos ido consiguiendo éxitos de reorganización. Por eso es tan importante que a nivel preventivo, este trabajo y esta información que hemos dado y que tú vas dando constantemente a través de tus podcasts, es tan importante para que se pueda evitar la presencia de trastornos del aprendizaje. Porque además, cuando hay trastornos del aprendizaje, si vas a buscar esta información, esa estructura, si está bien o no, si no está bien y la trabajas, se mejora indiscutiblemente los procesos de trastornos, de dislexia, de déficit de atención, de TEA, porque todo el desarrollo humano está basado en estas etapas anteriores. Entonces, está íntimamente vinculado y es muy importante tenerlo presente, que aquí, desgraciadamente, en España el tema de la prevención no le prestamos demasiada atención. Pero la prevención es básico, es decir, siempre esperamos bueno, ya veremos a ver más adelante si tiene dislexia, vamos a ver más adelante si bueno, a lo mejor es que ahora está muy distraído y no tiene atención. Que no, que hay que trabajarlo. En los primeros síntomas hay que dedicarse ya a atender el tema. Y evidentemente en la prevención, si construimos las etapas de forma adecuada, es mucho más fácil que los procesos futuros se hagan con mayor armonía, que es de lógica. Lo que pasa es que esto provoca que nos hemos de ocupar a temas que en muchas ocasiones las dejamos un poco al azar. Ya veremos cómo va. Que no, que merece la pena, que nos ahorramos
tiempo, dinero, dedicación, problemas, desajustes, Disgustos y... disgustos. Ayer me escribía una familia, la mamá dice, oye, es que tú ya me lo decías cuando la niña era pequeña que tenía hipersensibilidad auditiva. Pero ahora me doy cuenta de que es verdad, que tenía que haber hecho un tratamiento para mejorar las habilidades auditivas, porque resulta, está en el instituto, yo la vi desde pequeñita, por otras cuestiones que se resolvieron, pero ese tema, bueno, no le dieron mayor importancia, pero bueno, estas cosas quedan grabadas. Y entonces dice, en el instituto el ruido no lo soporta, no se puede concentrar. Claro. Y claro, ahora la llevaré a hacer una terapia auditiva porque me doy cuenta de que tenía razón. Yo le dije, mira, pues nunca es tarde cuando la dicha llega, pero bueno, si lo hubiésemos hecho a nivel preventivo, pues eso que te hubieses ahorrado. Y ya no ya la madre, y la hija, la frustración, claro, el no entiendo nada, las claro, notas bajas. la que pasa los problemas es la niña en Claro, este caso. Pero claro. todo el tema este de prevención muchas veces, bueno, porque, bueno, es que no está demostrado científicamente, es que no sé qué, es que a mí me pasó, pero no me... que hay que dedicar esfuerzo y atención a este tema de la prevención. Eso es así. ¿Dónde lo podemos conseguir, Jordi, este libro? Pues mira, no está en el mercado. Quiero decir que entonces me tenéis que escribir directamente a mí para poder tener... Tengo dos posibilidades. Una es escribir a la página, al correo electrónico jcblateralidad@gmail.com o si no, al WhatsApp 627 44 8807. Es las dos vías para poder solicitar el libro y ahí ya doy instrucciones de cómo se puede conseguir. Pero Estupendo. realmente estamos con Elisa muy satisfechos porque en realidad pues es el acúmulo de experiencia de 40 y pico de años trabajando en este tema y hemos hecho un libro práctico que pueda ser útil para maestros, para padres, para poder seguir todo el proceso evolutivo del niño con ejercicios, con actividades que puedan ayudar a todos estos procesos. O sea que si alguien lo quiere adquirir, me escribe o a este correo o a través del WhatsApp. Lo constato porque yo es un libro que tengo de cabecera, al final lo tengo ya subrayado y resubrayado y con lápiz y con subrayador y no sé qué, y lo importante y lo doblemente importante, y efectivamente aporta muchísima, ya no diré información, porque al final yo creo que cualquier libro aporta información, y aportar información, mira lo que te diré, lo considero hasta sencillo. Lo que aporta es luz, que eso es lo complicado. Aporta un... Ostras, por lo menos, o sea, yo la gente que conozco que se lo ha leído, ¿qué tal? Ostras, ¿y esto? Y eso es es el paso cero para empezar a movernos. Y claro, al final son 40 años de experiencia en gabinete, Sí, sí, sí. que se dice muy pronto. O sea que nada, como habéis visto, hemos puesto ejemplos muy claros de cómo este primer año de vida, que es primer año y medio de vida, más o menos, que se van haciendo estos hitos del desarrollo y se cumplen, tienen una relación directamente ligada al aula, ¿no? Es decir, pues el copiar en la pizarra, la parte auditiva, pues para poder discriminar el sonido del aula con lo que me dice la profesora, no lo sé, todo el tema de la inquietud motora con el TDAH, es decir, podemos decir que muchos diagnósticos de TDAH, de dislexia, discalculia, de dispraxia, de disgrafía, de todo lo que queramos, tiene una inmadurez motora, sensorial, del sistema nervioso. Sí, 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 sí. Sí, sí, un porcentaje altísimo. Hay un porcentaje altísimo de niños que hemos atendido en consulta con problemas de comprensión lectora, con problemas de atención y de inquietud. Haces el chequeo, porque no vamos a intentar buscar una causa. Esto ya lo hace el pedagogo, ya lo hace el maestro, nosotros no somos especialistas en esto. Y entonces, por ejemplo, si tiene una baja comprensión lectora, ¿qué se hace? Pues bueno, pues que lea más. Y que lea más cuando es un niño que tiene una dificultad. Hay que ir a las bases, hay que ir a la esencia de los circuitos, si están bien estructurados o no, para poder adquirir esa función. Y hay niños que si no tienen una buena relación interhemisférica, el hemisferio izquierdo decodifica muy bien lo que está leyendo
pero el hemisferio derecho no participa en la interpretación de lo que está diciendo el cerebro izquierdo y no comprendo lo que estoy leyendo. Entonces, claro, por mucho que leas, si no hay una buena intercomunicación interhemisférica, no voy a poder conseguir entender lo que estoy leyendo, porque si le lee un adulto, entiende perfectamente lo que estoy leyendo. ¿Por qué? Porque solamente estoy utilizando el hemisferio derecho, que es la comprensión de lo que me están explicando. Pero esa unión de codificar y de interpretar, como no tengo una buena función de cuerpo calloso, que se empieza a construir con el gateo, el arrastrado y tal, se empieza a construir, no es la... Pero bueno, son etapas. Entonces, si esto no está bien interconexionado, no podemos conseguir ese éxito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues cuando tenemos un niño con estas dificultades, que tiene estos desajustes, empezamos a trabajar desde abajo. Claro. Gateos, arrastrados, etcétera, porque eso es lo que nos dará pie a que haya un buen desarrollo del sistema nervioso. Y aquí la relación de lo que decía yo hace unos minutos de las simetrías corporales, es decir, si yo utilizo a voluntad para coger la comida, el cubierto con ambas manos, lo que estoy haciendo es que como el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y el izquierdo controla la parte derecha, ya estoy entrenando, fortificando, usando ambos hemisferios y ya estoy empezando a fortalecer ese cuerpo calloso. Luego también algo muy importante y si habéis un poco leído entre líneas ya todo lo que llevamos hablando, que al final va a ser un episodio largo, pero es que al final me encanta. Bueno, y aún podríamos hablar más, ¿eh? Bueno, eso es, o sea, que al final es un tema tan básico que nos hemos centrado en el primer... Básico me refiero a importante, ¿eh? No básico de pasar por alto. De sencillo. Sí, que nos hemos centrado prácticamente en el primer año y medio de vida y todo lo que pasa y la relación que tiene, pero si habéis un poco leído entre líneas, al final lo que estamos... Como se consigue todo esto es con presencia, es estando en casa. Que yo sé que luego la sociedad nos manda por otros lados y los trabajos hasta las 8 de la tarde y que sí. Pero al final cuando los padres están en casa, cuando hay presencia, cuando se juega con los niños, cuando nos tiramos al suelo, cuando no vemos al niño desde arriba y hacemos que el niño tenga que mirar hacia arriba para vernos, cuando hacemos todo eso, estamos consiguiendo el propio desarrollo del niño y no el darle una pantalla y me olvido, porque al final eso es que lo que provoca es ya no solo que no haga los hitos, ya no solo que no se mueva, sino cómo estamos entrando en el sistema de dopamina del niño, cómo el niño luego se tiene que proteger a nivel de dopamina para que todo eso no le afecte tanto y luego esa relación que va a tener en que, pues lógicamente una historia de piratas de un libro no le va a interesar o lo que dice el profesor no le va a interesar. Entonces, ¿qué pasa? Que ese niño acabará moviéndose de más, acabará mirando por la ventana. Entonces, ¿qué pasa? TDAH. ¡Ostras, no! No tiene nada que ver. O sea que confundimos las cosas. Entonces, por eso es tan importante esto. Por eso es tan importante. Yo daría un consejo también a los papás, porque, bueno, claro, cuando el niño es pequeño, etcétera, pues normalmente los dos están trabajando, porque hoy en día, si no, es muy difícil. Bueno, cuando vamos a un jardín de infancia o a un parvulario, no sé cómo se llama. Sí, es jardín de infancia, ¿no? En un 0 a 3, ¿no? De 0 a 3. Cuando vamos a un jardín de infancia, yo como padre lo que me voy a interesar es saber si ese jardín de infancia atienden los procesos motores de forma profunda y adecuada. Que no solamente es que mantengan al niño limpio, que le den alimento, que le den cariño, que también, pero sobre todo si tienen presente todos los procesos motores de desarrollo que tiene que seguir un niño. Si no lo tienen claro, a veces dicen, sí, los tenemos en el suelo. No, que hagan un pequeño examen de cuáles son los objetivos que tienen para ese proceso de desarrollo, que es nuestro hijo y que queremos lo mejor para él. Y si no lo tienen claro y tal, es buscar un jardín de infancia que cumplan este proceso. Incluso, y esto aquí es llevarles el libro y decirles, mira, esto lo tenéis en cuenta, es que es básico, es importante, porque a veces, bueno, pues sí, los dejamos en el suelo.
No, es que hay que seguir estas etapas. Y entonces es muy bueno que donde llevemos al niño sigan estos procesos, porque a veces pensamos que lo hacen, pero no lo hacen con la calidad que tú esperas, ¿vale? Entonces hay que ir también acostumbrándonos a exigir, entre comillas, que nuestros educadores sean buenos educadores. Que los hay, jardines de infancia que trabajan estos temas. Cada vez más, yo y creo. cada vez más. Pero es algo fundamental para el desarrollo futuro del niño y yo lo que quiero es lo mejor para mi hijo. Por lo tanto, voy a pedir, a ver, explícame. Y si te explican más o menos la línea que hemos ido hilvanando nosotros, perfecto. Si solamente son 4 conceptos así un poco superficiales y tal, bueno, no, si no gatea no pasa nada y tal, ojito, que estamos llevando al niño a una situación en la que a lo mejor no están estructurando todo lo bien que se puede el proceso de desarrollo de las bases. Eso es. Y si estáis escuchando estas palabras es porque habéis llegado al final del segundo episodio. O sea que como padres, como profesores, como maestros, jardín de infancia, como futuros terapeutas, como, no lo sé, sanitarios, demás, si habéis llegado hasta aquí, habéis entendido, creo que nos hemos explicado en cómo tiene que ser el desarrollo, por lo menos del primer año y medio de vida, del primer año y 3/4, de lo que son los hitos del desarrollo y de su importancia. Entonces, esto que decía el doctor Catalán, pues bueno, es tan básico o tan fácil como para preguntárselo a ese profesor, a ese maestro, a esa persona de jardín de infancia, decirle, oye, ¿cumple o no cumple? Al final llévatelo apuntado en el post-it, en las notas del móvil, que es muy fácil y que son 6-7 pasos que al final es cuestión de sabérselos. Yo me quedaría hablando con el doctor Catalán, pero toda la mañana, toda la tarde y toda la noche. Seguimos, ¿eh? Sabes que no va a ser la última vez que te invite, y esto lo voy a decir todas las veces que te invite a hablar porque esto es tu casa, lo sabes. Muchísimas gracias. Yo me siento muy a gusto porque además tenemos los mismos conceptos y sé que los defiendes también a muerte. Te sigo también en tus podcasts y estoy totalmente identificado. Si hubiese algo en lo que no estuviese de acuerdo, te lo diría, porque tenemos confianza, pero no es el caso. Realmente el planteamiento que haces es perfecto y cualquier ocasión que decidas que yo pueda participar, sabes que me tienes a tu disposición. Te lo agradezco un montón. Familias, padres, madres, nos despedimos de este episodio. Sabéis, bueno, ya no sé si pedir perdón o dar las gracias porque es el episodio, yo creo que más largo que vamos a tener, por lo menos hasta día de hoy grabado. Pero bueno, sabéis que hay muchas cosas que no se pueden decir en redes. Yo prefiero no callarme y las digo por email. Entonces, tengo una lista de email en las que somos ya 100 personas, en las que puedes registrarte. Es gratuito darse de alta y es gratuito darse de baja. O sea que entrando en centrobrito.com/email, allí podrás acceder a todos los emails que envío. Normalmente tengo la regla de una vez a la semana, pero si hay veces que me apetece, pues escribo otra vez más. Eso sí, no soy cargante, pero siempre está lleno pues de casos, de reflexiones, de temas, pues como estos que estamos hablando con el doctor Catalán, y que ya digo que muchas veces en redes pues no se pueden hablar o que no conviene hablar. Entonces, si tú quieres estar al día de todo esto, si estás escuchando esto y has llegado hasta aquí, es porque quieres estar al día, regístrate, que es gratuito. Y hasta aquí tenéis los datos del doctor Catalán, que los ha dicho también, si no los dejaré en la descripción. Si hay cualquier cosa, pues me podéis contactar a mí y yo os los facilito sin ningún tipo de problema. Comprad el libro del doctor Catalán con Elisa Aribau, Más allá de las dos manos, lateralidad, visión y aprendizaje, porque es la Biblia del neurodesarrollo, es la forma en la que vamos a poder entender cómo funciona todo el neurodesarrollo de nuestros hijos, cómo vamos a poder comprar menos papeletas, como decíamos, para que le toque una dificultad de aprendizaje que no queremos. Y hasta aquí, nos despedimos. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos los que están escuchando, han escuchado este podcast, que espero que les haya ayudado a entender mejor la importancia del desarrollo en el niño. Muy bien, pues familias, padres, madres, nos vemos nos escuchamos dentro de 15 días en el episodio número 3. Hasta entonces, cuidaros mucho. Hasta luego, Jordi. Adiós.